Bienvenido a Story Times con Zain The Artist en el canal de Vlogs. Hola gente, ¿todo bien? Bueno, la verdad es que hace mucho que no hago un video de recapitulando lo que es mi existencia misma. En realidad tengo como 3 videos larguísimos donde cuentan sobre mi vida, pero creo que lo mejor sería hacer uno solo, la verdad. Como que enterrar el tema y dejarlo ahí para siempre. Debido a que probablemente nunca en la vida me hagan un podcast preguntándome sobre estas cosas, creo que es por ahí importante compartir lo que fue el pasado para lo que se diría hoy el presente, digamos. O sea, no olvidar y recordar, no desde la bronca, sino desde el proceso de adaptación y avance, y desde el proceso de entender que todas las cosas del pasado nos hacen ser quienes éramos hoy. Yo a día de hoy, gracias a Dios, tengo una buena relación con lo que es mi familia de la parte paternal, pero hace un par de años no era así. Hace un par de años era yo contra el mundo. No les voy a mentir. Yo durante muchísimos años tuve un estilo de vida que vendría a ser considerado como cuna de oro acá en Argentina. Vengo de una familia pudiente, no voy a mentir ni me voy a achicar, la mayoría son profesionales, clase media alta, todos exitosos, con buenas notas, y sus nietos también, exceptuando yo. Yo fui el caso que fue la regla de la excepción a todo lo que mi familia estaba acostumbrada. Yo era ese pendejo problemático de la familia que no solamente no podía probar materias sin un profesor particular, sino que aparte tenía déficit de atención y encima había salido trans y gay. Dos cosas que mi familia no iba a aceptar. Mi familia son todos religiosos, creyentes del Espíritu Santo y todas esas cosas. Y son de esas personas que a veces llevan las creencias religiosas a los pensamientos personales para escudarse un poco al respecto de eso. Y eso era algo que obviamente iba a deteriorar la poca relación social que teníamos en mi familia. Verán, actualmente estamos mucho más en contacto de lo que estábamos hace unos años y nos sentamos a hablar de temas cotidianos como el día a día, cómo está uno y todas esas cosas. Pero en esa época, la familia de mi papá, con la que yo me crié después de que la familia de mi mamá me abandonaran, básicamente con mi papá, porque mi mamá la internaron en un hospital psiquiátrico. ¿Por qué todas las viejas la internaban en un hospital psiquiátrico, no? Como que, ¿qué pasaba ahí, boludo? Bueno, obviamente tenían otra forma de pensar. No importó las veces que yo me esforcé para tratar de hacerles entender que lo mío no era una elección personal, sino que era algo que venía ya conmigo y que simplemente era algo que habían ignorado, nada, hace mucho tiempo, por una cuestión de conveniencia. ¿Vieron que hay una frase que dicen que cuando un chico viene de la comunidad LGBT o cuando vienen así como entonados se les nota en las fotos? Bueno, en mi foto se notaba bastante y cuando no se notaba era en ningún momento, porque yo me acuerdo que hasta para Navidad trataba de pedir juguetes que eran considerados para varón, ¿no? Pero yo los quería igual. Y mi mamá estaba consciente de que algo raro andaba conmigo y se lo mencionó a mi papá, pero mi papá hizo oídos sordos porque no quería saber nada de tener una persona de la comunidad LGBT en su familia. Pese a que mi tío, que en paz descanse, era partícipe activo de la comunidad LGBT, siendo una persona homosexual en una familia completamente religiosa. A mi tío siempre se le remarcaba el hecho de que por su sexualidad tenía una muy buena dirección social a nivel de amistades, pero lamentablemente por su propia orientación también tuvo problemas personales relacionados con su propia familia, la familia de mi abuela, la cual tuvo que lidiar durante un tiempo con las aventuras y desventuras de mi tío y que por eso le hicieron una cruz a su orientación. En mi familia, la gente de la comunidad estaban como un escalón más bajo de lo que se consideraba un individuo respetable. En ese momento no había ningún atisbo de respeto hacia ninguna criatura de la comunidad, lesbiana, gay, trans, creo que los trans incluso con menos derechos me atrevo a decir.
La cuestión lógica era que simplemente la sociedad no estaba listo para aceptar ese tipo de cosas y nosotros estábamos en una provincia que eran bastante cerrados de mente, lo cual es cierto y no me va a llevar a otro capítulo de mi historia donde básicamente termino peleándome con media sociedad y aislándome por una cuestión de que esa sociedad todavía no estaba listo para entender lo que significaba ser un varón trans. Si bien habían marchas y habían juntadas para personas de la comunidad, lo cierto es que todavía había muy pocas personas de origen trans, varones trans en la comunidad. Abiertamente, varones trans, o sea, tipo, con su sexualidad abierta, sin esconderse, sin estar detrás de un closet o todo lo que sea. Y entendiendo lo que eso iba a conllevar, persecuciones, acosos, hostigamiento, insultos, etcétera. Por suerte, en mi caso, solamente hubo acoso. Pero no por una cuestión de que estaban en contra de mi orientación, sino porque a veces chocaban las ideas religiosas de mi colegio con mi persona en sí y bueno, ¿qué se va a hacer? Mi familia medio que nunca me quiso escuchar cuando yo les dije que me quería cambiar de colegio por una cuestión de supervivencia social, ya que en el colegio que me habían anotado era un colegio extremadamente católico. Y sí, está bien, era el colegio más decente de la zona y entiendo que no había lugar para los colegios públicos a los que yo quería asistir por una cuestión de supervivencia básica, pero al no querer cambiarme durante varios años o me cambiaban solo por situaciones de bullying, lo que pasaba era de que saltaba de un colegio a otro por una cuestión de bullying, pero nunca por una cuestión de que yo no quería cursar en ese lugar. Yo sabía que en ese momento costaba mucho conseguir banca en los colegios católicos, así que no dije nada para no incomodar a mi familia, pero la verdad es que estar en un colegio católico y ser parte de la comunidad es lo peor que te puede pasar, porque el hostigamiento que te hacen no se lo deseo particularmente a nadie. Bueno, volvemos a retomar el tema de mi familia. Mi familia naturalmente nunca aceptaron en esos años por lo menos que yo empecé el tema de mi transición y esas cosas. Mi abuela me daba discursos de 1 hora cada vez que venía con el pelo recortado como un varón porque decía que me iban a perseguir, que me iban a hostigar, que estaba pasando por una etapa y que se me iba a pasar. La etapa nunca se me pasó. Actualmente con 21 años no puedo estar más orgulloso de todas las cosas que hice para llegar a donde estoy y no pienso retroceder ni transicionar por nadie. Después de todas las cosas que pasé, aún así no lamento ser quien soy hoy en día. La cuestión. Había ya mucha tensión en mi familia por el tema de que no aceptaban mi identidad, llegando a incluso forzarme a usar prendas que no me gustaban para tratar de convencerme de revertir el efecto trans, e incluso planeaban llevarme con un endocrinólogo, pero no para acompañarme para el tratamiento trans, sino para que me dieran más hormonas femeninas para ver si eso de querer ser trans se me pasara. Realmente no importara la cantidad de veces que yo le explicaba a mi abuela la situación, que le daba ejemplos históricos de personas que existieron en esa época, de comparar la relación entre la comunidad LGBT y las personas trans y mencionar que existían hace muchísimos años. Mi abuela simplemente no quería aceptarlo y estaba cerradísima ante la idea. Para colmo, yo en ese momento convivía con mi abuela, así que la tensión en la casa cada vez escalaba más, hasta que llegó un punto de quiebre, un punto que cambiaría totalmente la historia de mi situación personal. Anteriormente a eso, ya había tenido intentos de escape de la casa por una cuestión de que no aguantaba vivir en un entorno donde simplemente me odiaban por ser quien soy y me acusaran de haber arruinado una relación familiar sana y haber separado a los miembros de la familia solamente porque mis tíos pensaban que si se juntaban con mis primas se les iba a pasar lo trans. Al final, lo trans no se los pasé, pero una de mis primas salió lesbiana, la ironía de la vida, igual y tenían algo de razón. Así que al final no le sirvió de nada alejar porque su hija ya venía con algo parecido. Quizás no igual a lo mío, pero al final del cuentas era el karma que esa familia tenía que pagar en algún momento. Yo siempre digo que se me hace irónico el hecho de que cuando uno resulta ser trans o gay o lo que sea, termina siendo miembro de la familia más cerrada posible, que eso de alguna forma te termina incentivando para convertirte en alguien de la comunidad, o quizás es una suerte de destino karmático que el universo les manda a esas familias para hacerles repensar 2 veces todas esas palabras insultivas que usaban para personas de la comunidad que habían en la calle, para darse cuenta que hay una persona mucho más cerca de lo que ellos piensan que es de la misma situación, o sea, básicamente trans, gay o de la comunidad, más cerca de lo que ellos piensan.
Es como cuando todos hablan de situaciones homofóbicas ¿cómo se dice? En la mesa, ¿no? Y vos decís, el enemigo está más cerca de lo que uno piensa. Continuando con la historia, yo ya tenía situaciones conflictivas con mi familia. Mi padre estaba completamente decepcionado de mí, no quería saber nada de convivir conmigo a pesar de que él convivía solo, porque no aguantaba la convivencia. Mi abuela ya estaba viendo cómo mandarme al campo para laburar para ver si se me cambiaba el chip y de buscarme uno de los mejores médicos para ver si, cambiando las hormonas, podía volver a ser quien era yo. Pero la verdad es que no iba a cambiar en nada porque es una cuestión para mí mental que ya está instalada desde que uno es chico. Hay gente que lo descubrió cuando era grande, yo a mí eso nunca me pasó, yo de chico siempre supe. Por eso inicié la transición tan rápido también, porque yo decidí que quería hacerlo antes, porque yo siempre me sentía así. No fue una cuestión de autodescubrimiento, ni fue una cuestión de querer cambiar de la noche a la mañana. O sea, simplemente era algo que siempre estuvo ahí, nada más que nadie le prestó atención suficiente, o lo ignoraban, o lo hacían como que no lo veían, pero la verdad es que siempre estuvo ahí. La cuestión es que yo ya tenía una relación muy tensa con mi familia y me estaba empezando a ir mal en el colegio porque mi situación personal familiar no era muy buena y eso no me incentivaba a mejorar mis notas, sino al contrario a bajarlas. Mi padre, quien ya estaba enojado de la situación personal por el tema de que aparte de salirle trans, le estaba bajando las notas escolares, empezó a comportarse de forma violenta conmigo y a deshogar todas sus broncas personales y situaciones personales que tenía con otras personas conmigo, lo cual me llevó a querer irme de la casa porque a pesar de que yo no estaba en la casa de mi papá, mi abuela permitía que él viniera a la casa de ella y me atormentara las veces que quisiera. Por una cuestión de que era su preciado hijo y ella no le iba a prohibir la entrada por un problema personal que teníamos. Hasta que un día tuvo que venir a las 10 de la mañana, 10 de la noche o 11 de la noche corriendo para mi casa porque la llamé llorando porque tenía sangre en la boca porque mi viejo me había metido tal trompadón que me había hecho llorar. Mi abuela se acuerda de esto, pero no quiere acordarse por una cuestión de que le da pánico recordar que su propio hijo era un violento de mierda, que no sabe manejar sus emociones y que a veces tenía la madurez mental de un pelotudo de 18 o de 15, quién sabe. La cuestión, mi padre estaba totalmente resignado a escuchar las palabras de su madre y decidió que lo mejor era seguirse comportando así porque ¿qué iba a hacer yo si igual era menor de edad? Consideraron mandarme hasta colegios militares para ver si se me pasaba. Spoiler, aunque lo hubieran hecho, lo más probable es que no hubiera cambiado nada. Porque lamentablemente ese sistema no funciona. Simplemente te endurece más y te dan más ganas de no volver a contactar con tu familia. No contento con estas situaciones personales que yo tenía, mi prima decidió que era el momento perfecto para soltar la peor mentira de sus vidas para encubrir una relación lésbica virtual que tenía en ese momento. Mi prima, que era chica, se encerraba en el baño con su tableta para chatear con otras mujeres en Amino, una aplicación que yo lamentablemente le había enseñado porque pensé que era sana para que ella empezara a interactuar con otras personas de su edad, ya que no interactuaba con nadie en el colegio, no tenía amigos, no lograba de alguna forma encastrar en la sociedad por una cuestión de que ella sabía que tenía otro tipo de orientación, una orientación a la cual está ligada al gusto por las mujeres, pero no lo podía decir porque su familia era igual de homofóbica que la mía y para peor tenía los dos padres que pensaban lo mismo, porque en mi caso, por lo menos a mi mamá le daba igual, ya que ella venía de Córdoba, una ciudad donde se ve de todo todos los días, y mi papá estaba en contra, pero al menos tenía un gol a favor. Aunque ese gol no hizo mucho porque mi mamá estaba internada, así que nada. Mi prima me acusó a mí cuando la descubrieron estas conversaciones, diciéndole que yo le había presentado esas chicas a ella para que charlaran con ella. Sus padres dejaron de visitar la casa de mi abuela en conjunto con mis primas con quien yo me había criado durante muchísimos años, por miedo a la influencia que yo les podía dar. Mi abuela se desahogó muchísimo conmigo durante todos esos años, echándome la culpa de haber roto la relación familiar por una cuestión mera de mi orientación. Cuando yo pensaba y simplemente analizaba la situación y pensaba qué equivocados que están.
Pero eso no lo iban a saber ni hoy, ni mañana, ni pasado. Yo sabía que iba a ser un proceso de años y que la única forma de que ellos entendieran de que lo que habían hecho estaba mal era yéndome de la casa. Abandonar todo, abandonar las comodidades, abandonar mi cama doble para mí solo, abandonar mi escritorio, mi seguridad, mi ropa, mis muebles, lo poco que tenía porque nunca me dejaron tener suficientes cosas para mí para empezar desde cero. Por suerte, no tenía mucho apego a absolutamente nada en mi habitación porque no tenía nada que me pudiera identificar a mí. Mi viejo no me permitía tener banderas, no me permitía tener dibujos que expresaran lo que yo sentía. Una vez entró a mi cuarto y me arrancó todos los dibujos y me los tiró a la basura porque dijeron que eran basura y que era de loquitos dibujar cosas así, por lo cual directamente no decidí no conseguir nada que me representara porque cualquier mera decoración podía significar un ataque en contra de mi familia o en contra de cualquier persona y al final del día lo iban a tirar. Además, a mí no me daban plata para ir al colegio. Mis padres me mantenían así, pero no me mantenían en una vida de ricos. Me mantenían en una casa que tenía todas las comodidades posibles, pero yo no tenía plata ni ingresos propios. Dependía de los deseos de una persona que ahora me odiaba, no me quería ver, me quería desheredar y, dicho por sus propias palabras, deseaba empezar de cero con una nueva familia, nuevos hijos que esta vez no lo decepcionaran. Lamentablemente para mi proceso de escape no me pude escapar de vuelta porque en una discusión que tuve con mi abuela y acabé en la calle tuve que convivir casi dos años creo con mi papá por la fuerza porque mi abuela no me quería recibir. Esos 2 años que conviví con mi papá me remarcaron todos los sufrimientos que estaba sufriendo de que por si mi viejo no me toleraba, ahora sumalo a una convivencia con alguien que te odia. No solo me despertaba a los gritos, invadía mi habitación y me intimidaba directamente, sino que aparte de no dejarme tener ninguna decoración, no podía salir nada más que al patio, no podía salir a la calle, no podía ir a los kioscos de enfrente, ni siquiera a la plaza de mi propio barrio. Estaba encerrado en una jaula que tenía paredes de 3 o 4 metros de piedra que eran imposibles de escalar y habían puesto rejas en la parte de las canaletas de las aguas para que no me escapara por ahí porque una vez de chico persiguiendo al perro me escapé por esa zona. Estuve pacientemente esperando varios años comportándome o intentando comportarme de la mejor forma, manteniendo mis notas, fingiendo que soportaba todos estos tratos, aguantándome el llanto en silencio, porque ni siquiera llorar podía en mi cuarto, porque a mi viejo le molestaba el sonido de los llantos y me dejaba fuera en el patio encerrado hasta que se me pase cuando me escuchaba llorar. Además de amenazarme varias veces por no querer comer, ya que no tenía ganas de vivir. Pero eso mi viejo no le iba a entender. Por más que me mandaba al psicólogo y el psicólogo le decía siempre lo mismo, él no quería escucharlo. Así que un día, cuando me llevó de vuelta a la casa de mi abuela para una reunión familiar, mientras yo me quedaba en la habitación con mis primas, agarré una maleta y me fui para siempre de esa casa. No volví a mirar atrás. Ya tenía todo bien pensado, había hablado con unos amigos de la zona que me iban a dar al ojo un par de días y después iba a ver qué es lo que quería hacer. No tenía un plan fijo, no tenía un trabajo, no tenía una fuente de ingreso, ni siquiera sabía qué es lo que iba a hacer o con quién me iba a encontrar cuando me fuera de ahí. Y les voy a decir una cosa, la mayoría de refugios terminaron siendo personas horribles. Personas que todo el día me recordaban que yo era un pobre de mierda, que debería estar agradecido con que me dieran un puto techo y que me trataban de cobrar dinero y cosas que no tenían sentido solamente para sentirse mejor con ellos mismos. Pero yo simplemente no volví a mi casa. No solo no volví a mi casa, sino que cuando me fui me aseguré de averiguar cómo colocar una denuncia formal directo contra mi familia por violencia a la comunidad LGBT. Porque sí, hay una ley que literalmente ampara a las personas del colectivo para que no sean violentadas por una cuestión de orientación sexual, porque se llama discriminar. Y al final y al cabo, lo que me estaban haciendo a mí no era una discriminación, era ya una violentación serial, un hostigamiento y un control tan impresionante que me iba a llevar al suicidio. Lo digo directamente así porque no había otra forma de explicar la mierda de vida que tenía en ese momento. Bueno, continuamos. La cuestión
es que logré meter la denuncia con ayuda de mi colegio, que irónicamente estaba obligado a aportar otra denuncia cuando yo les comenté que había colocado una denuncia formal contra mis padres. Y gracias a la denuncia que colocó mi propio colegio, que era, spoiler, colegio de monjas, pude ser tomado en cuenta dentro de los próximos 3 meses. Porque sí, al parecer no importa qué tan grave sea tu situación, no importa si corres riesgo de vida o muerte, a la policía eso no le importa y al sistema judicial menos, así que van a ser 3 meses de espera para que te llamen, otros 3 meses para que vayas a dar el veredicto si es que seguís vivo y otros 3 meses para ver si te dan un abogado o alguien que te acompañe en todo ese proceso. A mí me dieron un abogado de categoría baja cuyo nombre no voy a mencionar porque me importa totalmente un pedo, básicamente, y me acuerdo de él porque cometió el terrible error de aconsejarme de no volver a la casa de mis padres porque en realidad lo que quería hacer era meterme en un reformatorio porque sus superiores lo castigaron ya que básicamente no podía hacer eso. Pero esa es otra historia que voy a comentar luego, que se va a titular Cómo mi abogado me intentó meter preso. Por fortuna, ya estoy en otra provincia y también estoy estudiando leyes, así que genuinamente ahora sé cómo defenderme ante esos casos, pero en ese momento era un pendejo de 15 que no sabía mucho a dónde ir. Bueno, con el paso del tiempo, después de estar varios días en casas ajenas y sobreviviendo a base de nada, desnutriéndome, pasando varias veces por los hospitales públicos porque no comía bien y literalmente tratando de trabajar de lo que fuera necesario con tal de comer, logré ahorrar lo suficiente para poder irme a Córdoba, con la mejor de las excusas, ir a ver a mi mamá. Y ahí iba a empezar otro rumbo en mi historia, donde mi familia, con tal de deshacerse del moquero del hijo que tenían, decidieron pagarme un viaje a Córdoba, en ese momento en colectivo, que yo igual si no me lo daban iba a ahorrar para pagármelo yo, porque en ese momento salía 2 pesos viajar a Córdoba en colectivo. Em, y nada, decidieron hacerlo por el bien de la trama, porque pese a que yo me había portado mal y me había ido, la última vez que yo me fui, les dejé una carta o les dejé bien en claro que yo no quería estar en esa casa por el maltrato que recibía. Y que si ellos mandaban policías o gente a buscarme, yo iba a repetir el mismo ciclo, así que lo mejor era soltarme. Y por alguna razón no me frenaron. Por primera vez, después de varios intentos de tratar de obligarme a quedarme en una casa donde no me gustaba, por primera vez no me frenaron. Esto no fue un proceso de la noche a la mañana, pasaron años, meses en los que yo estuve en casas ajenas, charlando muy pocas veces con mi abuela, quien fue la única que más o menos con el paso del tiempo trató de entender mi situación y seguía preocupada porque al final y al cabo era un menor sin una figura materna, sin una figura paterna por la calle y a nadie le gusta sentir que su nieto está pasando por eso. Así que mediante mucha paciencia y muchos años logré convencerla para que convenzca a mi papá de que me dejara ir a Córdoba para por fin liberarlos de toda esta quilombada que tengamos. A ellos les convenía porque ya yo les había hecho un poco la vida imposible, la verdad. Y siendo muy honesto, creo que ellos entendieron que retenerme no iba a servir, así que me permitieron irme. De ahí en adelante mi vida dio un vuelco impresionante. Empecé a conectar con otra sociedad y con otras personas que van para otro story time. Pero por primera vez en la vida me sentí libre. Ya no habían personas que me hostigaran por mi orientación, o sea, siempre están los estúpidos que van a decir, ay, bueno, pero vos nunca vas a hacer y no sé qué, pero había calma por primera vez.